Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Liana Hernández Marín, especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica. En esta clase vamos a centrarnos en los componentes de una radiografía de abdomen y su uso primordial en la modernidad, el cual es el contexto de las condiciones asociadas al abdomen agudo principalmente. A pesar de que nos puede parecer indicado realizar una radiografía de abdomen como primer acercamiento de imagen, como lo hacíamos con la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen realmente es algo con utilidad muy específica. Ya que en la actualidad existen otros métodos de estudio, vamos a ver cómo la radiografía de abdomen tiene un alcance hasta cierta forma limitado. Las recomendaciones de no hacer de la CERAM nos dicen que una radiografía de abdomen como método de imagen nos funciona específicamente en situaciones de abdomen agudo, por ejemplo, oclusión intestinal o perforación de víscera hueca, así como en el caso de sospecha de cuerpo extraño, pero sobre todo los que tienen una densidad metal radiopaca. Por ejemplo, situaciones en donde podemos encontrar en el colon sigmoides o recto cuerpos extraños que la mayoría de las veces son resultados de caídas accidentales de los pacientes sobre el objeto, guiño guiño, o en caso de la ingestión de objetos, principalmente en población pediátrica o población con déficits neurológicos. Cabe mencionar que no todos los cuerpos extraños son detectados, por ejemplo, el plástico o madera pueden tener densidades que no se diferencien de los tejidos blandos y por lo tanto no vamos a poder detectarlos en una radiografía. El término abdomen agudo varía en todas las fuentes que consulten. Básicamente se refiere a un cuadro de aparición súbita y que ha tenido una corta duración. La literatura nos dice que menos de 10 días, menos de 5 días, menos de 24 horas, dependiendo de dónde consulten. Pero en lo que se está de acuerdo es que la causa del cuadro pone en peligro la vida y puede causar morbilidad severa. Usualmente la solución del cuadro es quirúrgica y el síntoma principal es el dolor abdominal. Ya revisarán la semiología del abdomen agudo de una forma más específica en sus clases de propedéutica. Lo que me interesa que sepan del abdomen agudo es que debido a las consecuencias tan terribles que puede tener, requerimos resolver el problema con prontitud. Antes, cuando no se contaba con los diversos métodos de imagen con los que contamos hoy en día, era difícil saber la causa del dolor y a veces no se sabía hasta después de la cirugía, pero esta situación ya es menos frecuente, al menos. Vean cómo puede haber desde condiciones que ponen en peligro la vida hasta condiciones que sin cirugía y con tratamiento médico pueden evolucionar favorablemente. En la actualidad, nuestro método de elección diagnóstica en adultos es sobre todo la tomografía, como pueden ver, se repite mucho, ya que tiene una sensibilidad y especificidad alta, y tiene actualmente una disponibilidad relativamente elevada y es un estudio que se obtiene de forma rápida. El ultrasonido sobre todo es útil principalmente en la pelvis femenina o en casos pediátricos, en donde preferimos usar estudios sin radiación ionizante. A pesar de esto, podemos encontrar bastante utilidad en la radiografía de abdomen si sabemos cuándo es que realmente nos va a servir. Para iniciar hay que considerar que una radiografía de abdomen debe estar bien tomada. ¿Y cuáles son los criterios? Pues que nuestra radiografía incluya todo el abdomen desde los semidiafragmas, el derecho que corresponde a la cúpula hepática y el izquierdo en donde tenemos el vaso, el cual usualmente no es visualizado debido a la sobreposición, por ejemplo, de estómago y de asas de colon. Y tenemos que observar hasta la sínfisis del pubis, así como las paredes laterales del abdomen. A veces, si el paciente es muy obeso o de gran talla, no podemos incluir todo el abdomen y podríamos realizar la toma de dos placas, por ejemplo, de esta manera, una aquí y otra inferior, para observar la totalidad del abdomen. En cuanto a la exposición, sucede lo mismo que con la radiografía de tórax. Si la técnica se excede en rayos X, la placa se verá prácticamente negra o muy radiolúcida, o si no se logra una dosis adecuada de rayos X, la radiografía es básicamente blanca o radiopaca. En los pacientes obesos, debido a que sus tejidos absorben mayor cantidad de rayos X, estos pueden crear una exposición baja o pseudo blanda, por así decirlo, debido a su panículo adiposo. Para considerar que una radiografía de abdomen es adecuada, debemos de poder observar la columna lumbar y los segmentos dorsales en nuestra imagen. Inclusive vean que a pesar de que pudiera parecer mal tomada esta radiografía, pues podemos observar algo de columna. Las proyecciones básicas para abdomen estandarizadas en el país son principalmente dos. Ambas son proyecciones anteroposteriores, pero una es con el paciente en bipedestación o de pie y la otra es con el paciente acostado o en decúbito supino, acostado con el abdomen hacia arriba. La utilidad de estas dos posiciones radica principalmente en el efecto que sigue el líquido y el aire. El líquido sigue la gravedad y se deposita hacia las zonas declives,
y el aire, que es menos denso, flota. Hagamos de cuenta que las asas de intestino que contienen líquido las representamos por este frasco. En el tracto digestivo en bipedestación observamos algo que se llama niveles hidroaéreos, que representan al aire y al líquido dentro de las asas intestinales, como observamos aquí en el estómago, en donde el aire delimita el fondo gástrico y podemos observar esa línea que simboliza el líquido que hay dentro de ese estómago. En este grupo de asas intestinales también podemos ver niveles hidroaéreos. Aquí vemos el aire, vemos esta línea y posteriormente una densidad de líquido. De la misma forma que observamos un asa y esta línea que está formando el nivel hidroaéreo. En un paciente que se coloca en decúbito supino de esta manera, no podemos visualizar niveles hidroaéreos debido a que se interpone en la imagen el líquido y el aire, como vemos aquí. Pero debido a que estamos sacando una imagen de frente, el aire flota completamente hacia la superficie y esto demarca las asas intestinales, como podemos ver en esta imagen. Por eso decimos que con la radiografía en decúbito observamos lo que llamamos patrón gaseoso, o sea, podemos delimitar todas las secciones de asas que están hacia la superficie y que contienen gas. Vean cómo aquí en el mismo paciente podemos observar el aire con mayor distribución cuando tenemos al paciente en decúbito supino, pero aquí no podemos ver niveles hidroaéreos como estos de este lado. Si en bipedestación delimitábamos al fondo gástrico, debido a la posición del estómago, en decúbito supino nosotros delimitamos al antro gástrico, ya que este es el segmento más anterior y por lo tanto va a ser el segmento que va a contener aire. Aquí lo podemos ver parcialmente, pero en otros ejemplos va a ser un poco más claro. Debido a la forma en que se acomoda el retroperitoneo en decúbito supino, podemos observar la interfase entre la grasa retroperitoneal y el músculo psoas de cada lado con mayor facilidad, como estas líneas inclinadas junto a la columna vertebral, como vemos aquí. Ahorita vamos a ver esto un poco más a fondo. En nuestra radiografía observamos 4 cuadrantes o 9 regiones abdominales que ya conocen de sus clases de anatomía. El cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Y las regiones que son los hipocondrios derecho e izquierdo, regiones lumbares o flancos derecho e izquierdo, fosas ilíacas derecha e izquierda, y el epigastrio, mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio o región suprapúbica. Para la visualización de las vísceras abdominales requerimos de una buena técnica radiológica y buena suerte, ya que a veces la visualización de los órganos es parcial o simplemente no es posible. La visualización de algunos órganos es facilitada en pacientes sin sobrepeso extremo, pero que además tengan una cantidad adecuada de grasa peritoneal para poder formar interfaces. Tomen en cuenta que las interfaces de los órganos y grasa peritoneal es radioopaca y parcialmente radiolúcida, como veíamos los músculos psoas, en donde esta línea radiolúcida que vemos aquí corresponde a grasa y la sombra del psoas como tal, este triángulo digamos, es radioopaca. Hay que tener cuidado de no confundir la grasa, como es toda esta banda radiolúcida alrededor del riñón y del psoas, con la densidad de aire. Esto lo vamos a ver posteriormente. Para determinar la posición aproximada de los órganos hay que conocer la topografía aproximada de las estructuras. El hígado está localizado en el cuadrante superior derecho, formando la cúpula hepática. Del lado izquierdo tenemos al vaso, el cual a veces puede no ser completamente visible debido a la interposición del estómago, el ángulo esplenocólico del colon sobre este. El páncreas realmente es casi imposible de observar debido a su posición retroperitoneal y únicamente lo podemos observar cuando este, por ejemplo, tiene calcificaciones. Las siluetas renales están adyacentes a los músculos psoas y en pacientes con adecuada cantidad de grasa retroperitoneal los bordes son visibles, como vemos aquí, y podemos observar también de este lado. Usualmente la longitud renal decimos que debe ser aproximadamente de 2,5 cuerpos vertebrales. Estos son riñones normales. Los ureteros, la vesícula biliar y las glándulas adrenales no las podemos visualizar a menos que, por ejemplo, contengan calcificaciones o tengan un tamaño muy incrementado. Esto vamos a verlo en unos minutos. Podemos observar la vejiga como una estructura globular rodeada de radiopacidad que corresponde a la grasa pélvica. En mujeres podemos observar a veces el útero como una estructura globular sobre la vejiga, digamos que estaría más o menos así, con casi la misma radiopacidad a la vesical. Aquí no lo observamos porque se trata de un hombre. Casi siempre podemos observar en la región suprapúbica hacia la región medial la presencia de radiolucidez. Esto está en relación
con aire dentro de la ámpula rectal. Las estructuras óseas, ya que son muy radiopacas por su densidad calcio, son sencillas de identificar. No se las menciono porque creo que estas las podemos identificar fácilmente y pueden verlas con detenimiento por su cuenta. Ya habíamos hablado de la visualización de los músculos psoas de forma paravertebral, sobre todo en las radiografías en decúbito supino. El ligamento inguinal, aquí lo señalo, pero realmente no es visualizable con facilidad y nada más lo señalo para mostrar su topografía. Sabemos que el abdomen contiene casi la totalidad del tracto gastrointestinal, el cual es básicamente un tubo que contiene aire, ya que esta es una extensión del exterior, si lo quieren ver de esa forma. Por lo tanto, algunas secciones de todo el tracto digestivo, desde el estómago hasta el recto, pueden contener aire, el cual visualizamos como bolsillos de radiopacidad. Tenemos que recordar la posición anatómica de estas vísceras y conocer algunas reglas generales para saber qué estructura es la que estamos visualizando. En las radiografías en bipedestación es sencillo visualizar aire hacia el fondo gástrico, el cual en condiciones normales se encuentra en el hemiabdomen izquierdo. El colon es otro segmento del tracto gastrointestinal que puede tener cierto grado de aire abundante. Podemos visualizar a veces segmentos o la totalidad del mismo. Aquí observamos el ciego hacia la fosa ilíaca derecha, seguida por la porción ascendente, el ángulo hepático, la porción transversa. Esta puede tener mucha variación debido al anclaje que tiene en los pacientes. Visualizamos también el ángulo esplenocólico, el colon descendente y el colon sigmoides como múltiples bolsillos de aire radiolúcido en la región suprapúbica. Y en otros pacientes, como veíamos en diapositivas anteriores, podemos observar aquí el ámpula rectal. No hay una imagen definitiva del aspecto normal del aire, ya que este se puede colocar de maneras infinitas y está muy relacionado con el grado de ayuno del paciente. Pero usualmente esperamos observar algunas secciones de estómago. Cuando visualizamos antro gástrico, podemos suponer que la imagen fue tomada en decúbito supino, como en este caso. Recuerden que cuando visualizamos nosotros un nivel hidroaéreo, pues podemos suponer que la imagen fue tomada en bipedestación. A veces podemos observar la primera o segunda porción del duodeno, aunque esto es muy raro. Usualmente en el colon derecho vamos a observar un patrón moteado, como vemos aquí, estas regiones radiolúcidas y radiopacas, debido a que en las secciones más proximales del colon, la materia fecal aún no ha cedido toda el agua que se absorbe a través de su paso por el colon. Hacia segmentos más distales, decíamos que es normal observar estas burbujas en relación a colon sigmoides, como vemos aquí, y veíamos en el primer ejemplo el ámpula rectal en esta posición. El intestino delgado es a veces complicado de valorar, pero una regla que podemos utilizar es que lo normal es ver de 2 a 3 asas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 asas. El calibre de estas asas debe ser menor de 2.5 centímetros de pared a pared. Para definir si estas se tratan de yeyuno o ilion, lo que yo hago es trazar una línea imaginaria en donde esta sección va a corresponder al yeyuno y esta sección va a corresponder al ilion. En unos momentos vamos a ver por qué les doy esta recomendación. Otra manera de poder identificar si las asas que observamos corresponden a intestino delgado o a colon es la morfología de las paredes del asa en sí. Recordemos que las asas de intestino delgado poseen en sus paredes válvulas conniventes, las cuales forman estos pliegues contiguos que atraviesan por completo de pared a pared del asa. El diámetro normal debe ser menor a 2.5 centímetros y cuando este diámetro supera los 3 centímetros lo consideramos ya como dilatación. El colon lo podemos identificar por su posición periférica, teniendo en cuenta que la porción transversa puede tener a veces posiciones muy variadas, sobre todo en radiografías en bipedestación, en donde este tiende a descender por gravedad y a veces lo podremos visualizar inclusive en esta posición. La pared del colon posee austras, las cuales usualmente no se extienden de pared a pared, como pueden ver aquí, solo son parciales, y tienen mayor tamaño en comparación con las válvulas conniventes. Este realmente es un acercamiento, por eso se ven más grandes, pero realmente las austras son siempre más grandes y tienen mayor separación entre pliegue y pliegue.
El diámetro del colon depende de la sección que estemos observando. El ciego, por ejemplo, puede distenderse hasta 9-10 centímetros. El resto del colon decimos que debe tener un calibre menor aproximado a 6 centímetros, pudiendo ser hasta de 6.5 centímetros en el colon sigmoides y de 8 centímetros en el segmento ascendente. Aquí tenemos múltiples ejemplos de patrones intestinales normales. Realmente no hay un aspecto único, lo cual podría llegar a complicar si existe o no alguna anormalidad, pero con las reglas básicas que vimos hace unos minutos sobre el aspecto y calibres, podemos estimar si la radiografía que estamos valorando es o no normal respecto al patrón de gas intestinal. Existe esta estructura que llamamos línea grasa properitoneal, la cual se refiere a esta radiolucidez con densidad grasa que observamos en las secciones laterales de la pared abdominal. Aquí la estamos señalando con estas flechas amarillas. Estas bandas están en total proximidad con el patrón de gas que observamos en el hemicolon ascendente o descendente, el cual estamos delimitando aquí con estas líneas verdes. Cuando no existe gas en el colon es un poco más difícil de valorar, como en el caso de esta radiografía, en donde realmente no observamos asas de colon ascendente o descendente. Cuando el espacio entre la banda radiolúcida de la grasa properitoneal y las asas intestinales incrementa, esto puede encontrarse en relación a ocupación de este espacio por líquido, por ejemplo, en el caso de abscesos, como en rupturas apendiculares, líquido de ascitis o sangre en las correderas paracólicas. Para que realmente quede claro el concepto, vamos a comparar el espacio properitoneal que existe en esta radiografía normal con esta radiografía de un paciente con líquido de ascitis. Observen aquí la línea de la grasa properitoneal radiolúcida, cómo está muy alejada de las asas intestinales que tienen patrón de colon ascendente. Esta radiopacidad que se observa en este espacio está en relación con el líquido de ascitis. Debido a que las densidades de todos los órganos blandos en el organismo son casi similares, nosotros no podemos identificar con gran facilidad los órganos que no contengan algo que cause un gran contraste con el tejido circundante. Una forma de tratar de delimitar los órganos del tracto gastrointestinal era el patrón de aire, como acabamos de repasar, ya que el aire funciona, como vimos en la clase de medios de contraste, como un contraste negativo. Si nosotros damos a tomar al paciente una sustancia densa como una preparación de bario, este sirve como contraste positivo y le va a conferir un aspecto muy radiopaco al tracto gastrointestinal que va a delimitar los órganos del tracto gastrointestinal como tal. Observen cómo con el bario y métodos radiológicos como rayos X y fluoroscopía se facilita la visualización de los órganos huecos. Recuerden que habíamos mencionado que la fluoroscopía es un método de estudio que funciona como una radiografía en tiempo real como si fuera una película. En esta serie de imágenes estáticas observamos una mecánica de la deglución en donde valoramos faringe y esófago y en tiempo real podemos valorar la coordinación entre vía aérea y esófago al deglutir. Estas imágenes corresponden a un esofagograma en donde obviamente vemos al esófago lleno y posterior a la peristalsis cuando pasó el contraste hacia el estómago. Existe también la serie esófago gastroduodenal en donde el nombre nos dice cuáles son los órganos que estudiamos. Podemos observar la oro e hipofaringe siguiendo el bario hacia el esófago y podemos continuar la visualización hacia el estómago en todas sus secciones, el fondo, el cuerpo, el antro, y podemos continuar la visualización hacia el duodeno en todas sus secciones, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos ejemplos de fluoroscopía. De este lado tenemos el ejemplo de un esofagograma en donde vemos el bario ser movilizado con un movimiento peristáltico normal a través del esófago y cómo desemboca en el estómago, esto en un adulto. En esta serie, esófago gastroduodenal, vemos como un niño que previamente ingirió contraste varitado, el contraste va a regresar hacia el esófago en episodios de reflujo gastroesofágico. Vamos a ver el video. Entonces el contraste está en el estómago y regresó hacia el esófago. Esto es reflujo gastroesofágico. Cabe mencionar que en la actualidad los estudios varitados tienen menor certeza diagnóstica que estudios como la endoscopía o en el caso del reflujo estudios como la pH-metría y manometría esofágicas, pero sigue formando parte de la batería de estudios en pacientes con reflujo. Lo que esperamos cuando un paciente ingiere medio de contraste
es que estas sustancias no regresen al esófago a través del esfínter esofágico inferior. En el caso de los pacientes pediátricos, este esfínter esofágico inferior no está bien desarrollado y se puede presentar episodios de reflujo incluso de forma fisiológica. Cuando se integra ya todo el cuadro clínico patológico es cuando realmente decimos que hay reflujo gastroesofágico. Más que nada lo que quiero que observen aquí es cómo se observa un estudio contrastado bajo fluoroscopía, como observamos. Otro estudio que podemos llevar a cabo es el tránsito intestinal, en donde seguimos el bario que deglute un paciente o se administra mediante una sonda a través de un periodo largo de tiempo, aproximadamente 15 a 30 minutos. Podemos seguir el contraste mientras este avanza a través del estómago, duodeno y hacia el yeyuno e ilion. Un tránsito intestinal se da por terminado cuando el medio de contraste vence la válvula ileocecal y el contraste entra al colon. Esto se lo remarco ya que luego nos preguntan que por qué no seguimos su estudio a través de la totalidad del colon. De forma convencional, como mencioné, el estudio de tránsito intestinal se da por terminado hasta pasar la válvula ileocecal. Si ustedes requieren más, deben de mencionarlo. Observen cómo con medio de contraste es fácil de diferenciar las asas de yeyuno y las asas de ilion debido a las características de las mismas. En un paciente con rotación intestinal normal, el duodeno cruza por delante de la columna vertebral hacia el lado izquierdo, en donde se inserta el ligamento de Treitz, y ahí decimos que comienza el yeyuno. El yeyuno tiene una localización superior y hacia la izquierda y tiene válvulas coniventes bien definidas. El ilion tiene un aspecto más liso y tiene una localización inferior y a la derecha. Esta línea era a la que me refería en las diapositivas anteriores para lograr localizar en dónde puede colocarse potencialmente el yeyuno o ilion en un paciente normal cuando nosotros estamos valorando una radiografía. Nosotros podemos dar medio de contraste iodado hidrosoluble a los pacientes para realizar tomografías y poder visualizar las asas intestinales adecuadamente. Aquí vemos un video de una tomografía en reconstrucciones coronales y podemos identificar las mismas estructuras que hemos visto, pero en múltiples cortes. Aquí también aplica la línea imaginaria que les comenté para determinar cuáles corresponderían a asas de yeyuno y cuáles a asas de ilion. Vean cómo en este caso también podemos ver aquí el estómago hacia el cuadrante superior izquierdo. A través de la instilación de medio de contraste varitado por el recto, podemos realizar este estudio llamado colon por enema, en donde en un paciente con preparación para evitar cuantioso contenido fecal en el colon, observamos el ámpula rectal, el colon sigmoides, el colon ascendente, la flexura esplenocólica, el colon transverso, flexura hepatocólica, colon descendente, ciego, y a veces con suerte inclusive podemos observar esta estructura vermiforme que se origina a partir del ciego y está en relación con el apéndice cecal. A través de tomografía podemos realizar una colonoscopia virtual mediante el llenado del colon con aire. En este corte axial de tomografía observamos una imagen polipoide en la porción ascendente del colon. Este es el lado derecho, por eso sabemos que es colon ascendente. Al reconstruirla mediante un ordenador, podemos navegar a través del interior de las asas del colon y podemos formar este tipo de imágenes en donde observamos la masa. Obviamente una colonoscopia tiene mayor definición de la masa ya que la observamos en su aspecto y tamaño real, pero en pacientes en los que no se pudiera hacer una colonoscopia, la Colotac puede llegar a ser útil para detectar masas en el colon. Realmente el valorar órganos en una radiografía de abdomen puede resultar algo muy primitivo, ya que como actualmente contamos con otros métodos de imagen como TAC, resonancia o ultrasonido, la información que una radiografía nos ofrece puede ser limitada. Lo que podemos valorar en una radiografía respecto a un órgano patológico es cuando éste ha crecido de sobremanera. Obviamente no podemos definir con gran seguridad de qué está hecha la masa que observamos, por ejemplo, si es de tejidos blandos, contenido líquido, hemático, grasa, etc. Eso es muy difícil. Es posible valorar el crecimiento de los órganos como por ejemplo el vaso, el hígado, riñones o masas en retroperitoneo y dependientes de órganos o de la pelvis. El crecimiento de órganos u organomegalias las observamos como densidades de tejidos blandos, principalmente en topografías que nos puedan hacer sospechar la presencia de una lesión. El efecto de masa que provocan estas lesiones, al ser de gran tamaño, es que van a desplazar las asas intestinales.
Aquí en este ejemplo estamos observando una hepatomegalia. Vean cómo ocupa la topografía del hígado y desplaza las asas intestinales. Inclusive podríamos pensar que esto es el vaso, pero tras el estudio en tomografía de esta paciente resultó ser solo hepatomegalia. Esto está en relación a una enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo 1 o enfermedad de von Gierke. En este otro ejemplo, observamos este crecimiento con densidad de agua en el cuadrante superior izquierdo. En este caso está en relación con esplenomegalia, es el vaso en un paciente con linfoma. Aquí observamos toda esta masa con densidad líquida que desplaza, vean aquí cómo desplaza el colon. La masa está en relación a un tumor ovárico con contenido líquido y este tumor es benigno, se llama cistoadenoma. Con los tumores ováricos realmente como la sintomatología es muy inespecífica y a veces es más la sintomatología secundaria al efecto de masa, por ejemplo, quejas vagas gastrointestinales o saciedad temprana, lo que nos orienta al diagnóstico. No es raro detectar estas tumoraciones ya cuando tienen tamaños bastante considerables, como vemos aquí. En esta otra radiografía observamos una densidad del líquido que inicia en la pelvis y esto está en relación con una vejiga distendida en un paciente con vejiga neurogénica. Observamos también aquí estas imágenes radiopacas en esta región por antecedentes quirúrgicos del piso pélvico que tuvo este paciente previamente. Justo como vimos en la radiografía del tórax, hay algunas variantes anatómicas que no son patológicas que tenemos que tomar en cuenta en las radiografías de abdomen, ya que estas podrían simular una patología. Una de estas es el signo de Chilaiditi. Signo de Chilaiditi se refiere a la interposición del colon anterior al hígado alcanzando la superficie inferior del hemidiafragma derecho. Digamos que el hemicolon derecho en su flexura hepatocólica se monta sobre el hígado. Cuando esta posición del colon está asociada a dolor abdominal, la llamamos síndrome de Chilaiditi. Este aspecto puede malinterpretarse como aire libre en la cavidad peritoneal o algo que conocemos como neumoperitoneo. Observen cómo en estos casos podemos observar austras, que corresponde al colon. Esta podría ser un poco más difícil de observar y como les mencioné podríamos inclusive pensar que se trata de una perforación de víscera hueca y presencia de aire en el peritoneo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe esta variante. Por ejemplo, si este paciente no tiene dolor abdominal y solo encontramos esto, lo más probable es que únicamente sea el signo de Chilaiditi. En unos momentos veremos con mayor detalle lo del neumoperitoneo o aire en cavidad peritoneal. En estos pacientes, la realización de un ultrasonido hepático y de vías biliares está muy limitada, ya que, como veíamos en las clases introductorias de ultrasonido, el aire limita la propagación de las ondas sonoras e impide la formación de la imagen. Otra variante anatómica reportada en cerca del 17% de la población es el lóbulo hepático de Riedel. Este se refiere a una variante anatómica dependiente del lóbulo hepático derecho. Esta variante es muy común y a veces malinterpretamos este lóbulo como hepatomegalia, ya que vean cómo se observa una especie de lengüeta, puede inclusive alcanzar el cuadrante inferior derecho del abdomen, y pensaríamos que ese hígado está muy crecido. Realmente se observan este tipo de imágenes que no desplazan de gran manera las asas intestinales, como veíamos en el ejemplo de hepatomegalia real. Lo más probable es que únicamente se trate de esta variante del lóbulo de Riedel. Existen otros ejemplos de variantes anatómicas hepáticas, por ejemplo, observar un lóbulo hepático derecho que contacta con el vaso de esta forma, y a veces también lo malinterpretamos como hepatomegalia, pero es también una variante anatómica llamada hígado en silla de montar. Tengan en la mente estas condiciones antes de considerarlas como hepatomegalias inmediatamente, sobre todo esta variante en lóbulo de Riedel. Les digo que sí es bastante común y sí me ha tocado en bastantes ocasiones que se malinterprete como hepatomegalia.